Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 18. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10.10. Ninguna operación en el cerebro. Dos casos casi idénticos en comparación. Los dos casos siguientes son muy parecidos entre ellos. Los dos fueron presentados juntos por un médico de Gelsenkirchen en la conferencia de verificación de la Universidad de Düsseldorf bajo la presidencia del profesor Stemmann. Los dos pacientes, que eran de pueblos cercanos, se conocían. El primer paciente de 28 años y el segundo de 19 eran los dos diestros. Los dos ya tenían en el lado cerebral derecho un conflicto activo y habían sufrido casi al mismo tiempo un segundo conflicto prácticamente igual. Por lo tanto, estaban los dos en constelación esquizofrénica. Se les diagnosticó más o menos en el mismo período un tumor cerebral en el centro motor laríngeo. Desde aquel momento sus caminos se separaron. Uno conoció la nueva medicina demasiado tarde. Ignorante, se dejó operar el cerebro porque le habían dicho que si no lo hacía, moriría enseguida. Con un miedo terrible accedió a la intervención. Durante 2 o 3 meses se sintió un poco mejor porque naturalmente la presión cerebral causada por el edema había desaparecido. Pero 6 meses más tarde estaba muerto, como casi todos los operados de cerebro, con poquísimas excepciones. También el otro paciente estaba en la clínica para operarse, pero por suerte faltaba la reserva de sangre necesaria. El fin de semana le dieron vacaciones y aprovechó para asistir a la conferencia de verificación de Gelsenkirchen. Los médicos presentes consiguieron convencerlo de que la operación del cerebro era un tema muy peligroso. Cuando el lunes el paciente comunicó a los médicos de la sección de neurocirugía que prefería no operarse, se declaró que el tumor no era operable porque era demasiado grande y maligno. Se tomó en consideración solamente la quimio y las irradiaciones, y eso con un pronóstico muy reservado. El paciente profundizó en el estudio de la nueva medicina, la entendió y no se dejó operar. Como se pronosticó, tuvo molestias durante algunos meses, después de que estaba nuevamente sano y en condiciones de trabajar. Tras 5 años, la aseguradora del trabajo cambió a la fuerza el diagnóstico de tumor cerebral maligno por un cavernoma cerebral benigno, porque no se podía aceptar que con un tumor cerebral maligno se hubiese curado sin operarse. El trabajo, algunos meses, el paciente del primer caso había tenido un rencor en el territorio, en el puesto de trabajo, algunos meses antes del segundo conflicto por la casa que estaba construyendo. En el momento del segundo conflicto, en otoño del 91, el primero estaba todavía activo y se experimentó como una recaída conflictiva del primero. A causa de la construcción de la casa, el paciente estaba bajo un fuerte estrés también por cuestiones de tiempo, porque construía la casa prácticamente solo. Sufrió el segundo conflicto cuando quiso montar una lámpara en las escaleras. Se resbaló de un andamio y cayó 7 metros abajo. Consiguió con un último esfuerzo agarrarse a una tabla, quedando suspendido en el vacío y con mucha fatiga y esfuerzo consiguió volver a tierra firme. Después le temblaba todo el cuerpo. El conflicto de susto improviso permaneció activo mientras que duró la construcción de la casa, porque tales situaciones se podían repetir aunque fuera de un modo menos peligroso.
Desde entonces trabajaba en condiciones más seguras, pero siempre temblaba cuando trabajaba suspendido entre el cielo y la tierra. En primavera la casa estaba terminada y entonces se llegó a la solución del conflicto. Volvieron trágicamente los signos de presión cerebral, disfunciones del habla y una crisis epiléptica. Seguidamente llegó el diagnóstico y el pánico causado por la medicina tradicional. De poco sirvió decirle seguidamente que no debería operarse. Murió como una víctima del oscurantismo científico de la medicina oficial que opera de mala fe, sabiendo bien que tales operaciones tienen una mortalidad casi del 100%. El paciente había sufrido un conflicto motor cuando había caído al hueco de las escaleras durante la construcción de su nueva casa, consiguiendo al final agarrarse y no caer. Estas imágenes TAC del 8 de marzo de 1992 del paciente de 28 años a la derecha con medio de contraste a la izquierda sin, vemos los siguientes focos de Hammer. Imagen izquierda, estado antes de la operación, flecha a la derecha, conflicto de rencor en el territorio a causa de la construcción de la casa, activo. Flecha a la izquierda, foco de Hammer por la fase de posconflictolisis en el relé del centro motor de la laringe. Flecha izquierda abajo, conflicto de identidad. El conflicto aparece activo. El paciente no estaba seguro de querer operarse. El sentimiento le decía no. Imagen a la derecha, el mismo foco de Hammer que aparece en la figura a la izquierda, esta vez con medio de contraste. Flecha a la derecha, conflicto de rencor en el territorio. Flecha de abajo a la izquierda, conflicto de identidad activo. Tomografía axial computerizada cerebral del 29 de abril de 1992. Del mismo paciente algunos días tras la intervención, después de la extirpación de 200 gramos de masa cerebral. Como vemos, el paciente sufrió inmediatamente un nuevo conflicto de miedo en la nuca por la operación y sobre todo por quedar inútil, como de hecho fue el caso. Las dos secciones sucesivas del 11 de octubre de 1992, poco antes de la muerte del paciente, no podían ser más claras. El estrato izquierdo es un poco más profundo que el derecho. En la foto de la izquierda se ve bien cómo todo el sistema ventricular anterior, cuernos anteriores, se comprime hacia la derecha bajo la hoz. También el cuerno anterior izquierdo está casi totalmente a la derecha de la línea mediana. Solo nos queda aprender de los errores de los que se oponen a la nueva medicina e indicar los motivos de insensatez de su polipragmatismo. En este paciente vemos que el relé para el recto en el cerebro a la izquierda, que en la primera sección se podía reconocer como activo, ahora está en solución. Durante ese tiempo se realizó esa operación insensata. En ese punto era realmente innecesaria. El conflicto estaba realmente resuelto. El paciente con su caída o su suspensión entre cielo y tierra, además de un conflicto de susto improviso con pérdida de la palabra, había sufrido también un conflicto motor para el brazo derecho y la pierna derecha. Seguidamente había sufrido también un conflicto de identidad de tipo femenino. ¿Tengo que operarme o no? A esto le sigue que los cirujanos, para seguir con su lógica, y dado que los conflictos habían entrado en solución sucesivamente, habían extirpado demasiada poca sustancia cerebral. Al término de la casa, el conflicto de susto improviso se había resuelto. Seguidamente se resolvió también el conflicto de identidad a la izquierda cerebralmente y también el conflicto de miedo en la nuca provocado por la operación. Entró en solución. A causa de la operación se añadió todavía un problema más. La cavidad creada quirúrgicamente hinchó de líquido, convirtiéndose en un quiste, hasta que el líquido cerebral contenido en la cavidad operatoria tenía un derrame, la cosa se mantiene. Pero apenas el derrame se ve obstaculizado por la cicatrización o, como en este caso, totalmente bloqueado, el paciente sufre una enorme presión cerebral. Entonces, para los aprendices de brujo hace falta siempre otra operación, porque el tumor cerebral maligno
ha continuado destruyendo el tejido cerebral. En este caso se ve, como también en la tomografía axial computerizada cerebral precedente, que el conflicto de rencor en el territorio a la derecha cerebralmente, foco de Hammer, flecha derecha, ha entrado parcialmente en solución. Por el contrario, a la izquierda, en el relé del recto, hay un nuevo conflicto activo de pérdida de identidad que ha aparecido en una configuración concéntrica bien nítida, foco de Hammer, flecha a la izquierda, porque se le anunció una nueva operación del cerebro. Estos pobres pacientes yacen en casa totalmente indefensos e inertes. Los buenos amigos y terapeutas bien intencionados les importunan con sus palabrerías. El paciente ya no sabe qué creer. Solo entiende a medias lo que le dicen y pasa de un miedo a otro. A menudo vemos que explotan nuevos conflictos. A menudo se resuelven rápidamente para ser reemplazados por otras recaídas. La ignorante, tonta y errada medicina tradicional constata solo que el cáncer continúa creciendo y que se debe operar de nuevo. Tomografía axial computerizada cerebral del 14 de octubre de 1992, pocos días antes de la muerte del paciente. Prácticamente se le durmió con la morfina. Siempre se oye decir, no se podía hacer nada más. Flecha izquierda. Al final se ve el foco de Hammer en el centro cortical motor para la pierna derecha que ha causado la epilepsia. Flecha derecha arriba. El foco de Hammer un poco desviado hacia la derecha por falta de espacio a la izquierda. Tiene que ver con el brazo y la pierna izquierda y está entrando en solución. Flecha central a la derecha. Foco de Hammer que entra tímidamente en solución para el conflicto de rencor en el territorio. Flecha de abajo a la derecha. Gran foco de Hammer de conflicto de miedo en la nuca que está entrando en solución, correspondiente al miedo del cirujano que quería operar y ha operado el cerebro. Todo lo que está detrás de la córnea se experimenta por el paciente como posterior igual a miedo en la nuca. El siguiente caso es el correlativo de este. El paciente, que entonces tenía 19 años durante ese tiempo, se convirtió en un experto de ordenadores de la Telecom y está en condiciones de mantener una conferencia sobre la nueva medicina. El conflicto de este caso era casi idéntico al precedente. El paciente, como aprendiz de Telecom, se cayó de un poste telefónico. También en este caso el conflicto afectaba como segundo conflicto, desencadenando una constelación esquizofrénica. Los conflictos entraron en solución casi al mismo tiempo que los del paciente del caso anterior y fueron diagnosticados como tumores cerebrales. Este paciente asistió a la conferencia de verificación de Gelsenkirchen el 18 de mayo de 1992. Pero los caminos de los dos jóvenes se habían separado ya antes. El primero, padre de dos niños, acababa de ser operado del cerebro. Imagen de arriba a la izquierda. Flecha estrecha a la izquierda arriba. Foco de Hammer en fase de posconflictólisis para el conflicto de miedo con asco. Orgánicamente, hipoglucemia. Células insulares alfa del páncreas que producen glucagón. El paciente se niega y se disgusta con el pensamiento de caer del palo. Flecha de abajo a la izquierda, el denominado tumor cerebral en el área de Broca. Un tumor cerebral como se llamaba en el pasado, porque obviamente no lo es. Es visible solo en la fase postconflictólisis como reparación inofensiva del relé afectado a causa de la acumulación de células de tejido conectivo glial. Aquí vemos que estaba involucrada también la motricidad del brazo derecho. Cuando un tumor cerebral tan grande se cicatriza espontáneamente, realmente no hace falta operar. Sin embargo, eso no significa que estas obras de preparación edematosa a causa de su proceso expansivo, de la presión cerebral, de los dolores de cabeza y de las crisis epilépticas no produzcan fuertes desajustes temporales. Y justo con este propósito, nuestra medicina intensiva ofrece buenas posibilidades. El 95-98% sobrevive incluso sin tratamiento intensivo. Y solo pocos, en un porcentaje pequeñísimo, cerca del 2-3%, son tan graves que mueren sin tratamientos intensivos. Incluso con los cuidados intensivos, parte de este 2-3% muere, porque no somos dioses. En particular, hay que temer las recaídas que laceran de nuevo todas las cicatrices
en la fase postconflictólisis final. Pero esto no es casi nada frente a la mortalidad de las operaciones del cerebro cercana al 100%. Flecha de arriba a la derecha. Foco de Hammer todavía activo en el relé del centro cortical motor para las dos piernas con el que se había aferrado al poste telefónico, correspondiente a una parálisis parcial de los dos tipos. Había sufrido las crisis epilépticas en el brazo derecho en el pasado y después nuevamente con las recaídas. Imagen de al lado. Flecha de arriba. Foco de Hammer referido al centro cortical motor, parálisis parcial de las dos piernas. La flecha de más abajo, como cada flecha inferior en las imágenes precedentes, indica un foco de Hammer que afecta al lado corporal izquierdo madre-niño. La flecha central indica el relé bronquial, foco de Hammer en fase de postconflictólisis. El relé de los músculos de la pierna izquierda y el conflicto de miedo en la nuca siempre han formado una triple vía para todas las prohibiciones de la madre. Esto tenía que haber tenido una cierta importancia cuando él, desobedeciendo el consejo explícito de la madre, quiso hacer un viaje con su novia. Con la crisis epiléptica a la izquierda cerebralmente, entró también en constelación esquizofrénica cortical temporalmente por la duración del ataque epiléptico. El paciente de 19 años del segundo caso tenía, de hecho, un tumor cerebral muy grande, así parecía. Por eso, al final, su caso fue declarado no operable con pronóstico nefasto. Sin radiación y sin quimio, la muerte se produciría en pocos días. Hoy el paciente tiene todavía, obviamente, el tumor. Se trata de un espesamiento del tejido glial inocuo como signo de una reparación sucedida en el relé. Naturalmente, seguida no se ve ya ningún edema. El relé no está hinchado. Imágenes a la derecha y a la izquierda. El denominado tumor cerebral en reparación algunos meses más tarde. Estos casos muestran de un modo particularmente claro que los pacientes mueren a causa de insensatas operaciones de cerebro. En nuestro ejemplo, el paciente decidió no hacer nada. Los conflictos estaban resueltos y no podían volver. Desde el momento del DHS, hizo falta casi medio año antes de que pudiese pasar del aprendizaje con escalas en los postes del teléfono al nivel sucesivo, actividad de oficina. Todos le habíamos recomendado insistentemente que no se volviese a subir ningún poste, ni siquiera por diversión, ni tampoco que hiciera nada parecido, por ejemplo, en el techo de una casa. El paciente había comprendido. Tras 5 años le llamaron de la aseguradora del trabajo. Médico. Señor X, ¿cómo está? Paciente. Buenos días, doctor. Estoy bien. No tengo ninguna molestia. Ninguna crisis. Desde hace 4 años y medio estoy bien. Médico. Sin embargo, ¿usted tiene un tumor cerebral? Paciente. Sí. Pero a pesar de eso estoy estupendamente y en condiciones de trabajar. Estoy de verdad bien. Médico. Sí, pero usted no puede estar bien. De otra manera, debería haberse curado del tumor cerebral que, sin embargo, se ve todavía en las radiografías como antes, aunque más pequeño. Paciente, señor doctor, ¿qué quiere que le diga? Estoy realmente bien. No me hace falta nada. Médico, no puede ser. Con un tumor cerebral se muere, tanto si se opera como si no. Entonces, o se trataba de un tumor cerebral con lo que debería estar muerto, o no era un tumor cerebral y por eso usted está vivo todavía. Paciente, sí, doctor, pero yo estuve en la clínica para operarme, pero como no había sangre, y entonces han dicho que no era operable porque habrían tenido que extirparme la mitad del cerebro y que ya no había nada que hacer, ni radio ni quimio. Médico, basta. Usted no tenía ningún tumor cerebral porque todavía está vivo. Ahora tendremos que encontrar un nuevo diagnóstico, por ejemplo, cavernoma cerebral benigno. Paciente, si usted lo cree, doctor, puede llamarlo como quiera, no me molesta. ¿Qué es un cavernoma cerebral benigno? Médico, eso es totalmente indiferente, pero siendo benigno se explica por qué no han muerto. Paciente sonriendo. Sí, ciertamente, señor doctor. Lo tomo en cuenta. No he tenido jamás un tumor cerebral y no lo tengo ahora tampoco. Es una suerte que usted no me haya operado. Desde entonces, el caso del paciente sigue con el diagnóstico de cavernoma benigno. Imagen de la tomografía axial computerizada cerebral igual a la anterior, pero con técnica fotográfica modificada. A causa de las recaídas, el tumor cerebral en fase
de posconflictolisis, ha producido de nuevo edema. Afortunadamente se ha tratado solo de una breve recaída, pero estas recaídas son muy temibles, sobre todo si duran mucho. 2 meses después de esta modificación oficial del diagnóstico póstumo, el padrino del paciente va a este y le dice: querido Dirk, tú trabajas para la Telecom, seguro que sabes cómo se monta una antena parabólica en el techo. Ya he comprado todo, solo tienes que montármela. El paciente se negó. Se le había dicho explícitamente en base a la nueva medicina que podía hacer todo y que probablemente no tendría ningún otro ataque epiléptico, pero que de ninguna manera en el futuro próximo debía subirse a ningún sitio, pues de lo contrario tendría una recaída y nuevamente una crisis epiléptica según el cálculo hecho. Sin embargo, el padrino continuó insistiendo, interpretando como un despecho el que el paciente no le quisiera hacer este favor. El paciente al final pensó: por una vez no pasa nada, además, ya han pasado 5 años y no me iré hacia abajo y siempre puedo llevar a un compañero que me ayude, no hace falta desilusionar al padrino. Entonces, junto con un amigo, montó la antena en el techo del padrino. 30 horas después sucedió lo siguiente. Tras solo 3 horas de sueño, hacia la 1 de la madrugada, se fue en coche de vacaciones con la novia a pesar de las advertencias de la madre. Sin embargo, solo consiguió llegar al país vecino porque tuvo un ataque epiléptico tras la recaída del conflicto de caída del poste telefónico. Perdió la conciencia y se dio contra un muro. Por lo tanto, habíamos calculado correctamente y el paciente lo sabía cuando ya en el hospital, una vez que le volvió la conciencia, reconstruyó lo acaecido. Había sido una prueba ejemplar de su transgresión. El hecho de que habíamos indagado correctamente los conflictos fue confirmado también un poco más tarde, cuando el joven con un videofilm ilustró a otra paciente su caso y su recaída. Ante la telecámara funcionando, tuvo una crisis epiléptica que comenzó con calambres del brazo derecho y de la pierna derecha. Cuando al final de la crisis volvió en sí mismo, sus primeras palabras fueron: ¿ves? ¿Ah? ¿No es esta la prueba definitiva de la que la nueva medicina tiene razón? Este caso es muy interesante porque muestra cómo se puede superar sin grandes problemas, tal y como debería ser, un tumor cerebral inoperable y aquello que no se debe hacer incluso después de 5 años. Es cierto que existe la posibilidad de la denominada desensibilización del conflicto, según el dicho tras el accidente rápido al volante, pero eso solo funciona en poquísimos casos excepcionales. Por lo general, tenemos el problema de que no se pueden evitar los conflictos porque el paciente no consigue salir del ambiente en el que vive. Por eso nosotros, los de la nueva medicina, somos muy prudentes también con los pronósticos, aunque la mayor parte de los pacientes consiga sobrevivir. Y los pronósticos solo pueden ser buenos en la medida en la que el paciente ha entendido realmente los mecanismos de la nueva medicina. Y aún así, Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento, primera parte, y el testamento, segunda parte, de forma totalmente gratuita.